Entro al cuarto y mi mujer estaba con un hombre de perro, señor. Espérate, que lo del perro no lo entendí. Es una posición sexual. Ah, ya, ok. Yo en ese momento esquivo el bate, agarro una pistola que tengo dentro de mi cajón y le pego un tiro. Sí, y lo mataste. Eres un asesino. Pues claro, porque me defendí. Yo en mi casa no tenía lo que yo quería y por eso lo busqué en la calle o lo encontré en la calle. Yo amo a esa hija. Yo la vi crecer, yo le di todo. Y para ella yo tú vivo eres su para papá. ella. Yo... Cállate, cállate, por Esa favor. hija podría Antonio, ser pero me mía. imagino. Estamos aquí porque me está haciendo la vida imposible. No, ella. estoy aquí porque hace Ella 2 no me da nada semanas. de mi vida con No mi seas amor. chacalista, no seas Rebeca, chacalista. Te quiero mandar para atrás a Cuba. ¿Para Cuba? Ah, sí, porque tú eres inmigración extranjera en este país. Sí, Tú me puedes señora, botar para ¿verdad Cuba que sí? Ahora no, y como se hacía en Cuba es decente. Me llevaba pomos de aceite a la casa, detergente, De todo. comprándome, porque ahora dice que yo vendí a mi hija, porque eres tan cínico, porque ahora dice que yo vendí a mi hija. Si yo vendí a mi hija, tú la compraste. Tú eres tan, pero tan Yo no la compré oportunista porque yo como la quiero. según tú. ¿Cómo? Caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. De acuerdo al escritor estadounidense Whitney Brown, el pasado es lo que realmente ocurrió. La historia es solo lo que alguien escribió. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, esta mujer acabó con mi vida. Él se buscó lo que se merecía. Estoy aquí para descubrir mi gran verdad. Hola. Carlos, tú eres el demandante. Explícame por qué demandas a Margarita y qué exiges para resolver tu demanda. Yo demando a esta mujer, doctora, a esta mujer, porque para empezar no sé si sigue siendo mi esposa o es mi esposa. Para empezar. Y lo que sí sé, lo que sí estoy seguro, es que tiene un hijo o una hija que no me ha dejado conocerlos. No me ha dejado conocerlos. Yo sé que el caso suena complicado, pero en este momento se lo voy a explicar. Ok, buena idea. Ella y yo nos conocimos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuando estudiando la carrera de arquitectura. Yo estaba estudiando el último semestre de la facultad. Ella iba un año menor que yo. Me enamoro de ella, porque como usted lo puede ver, es una belleza lo que tengo aquí a un lado. Pero no sé si es mi esposa todavía o no. Y esta mujer terminó con mi vida. Ok, ya eso me lo dijiste, pero no te pongas nervioso, tranquilízate, porque te veo que estás nervioso. Necesito que te relajes. Estoy muy enojado. Ok, estoy muy concéntrate un poco, a ver. La conociste en Monterrey mientras estudiaban arquitectura. Me enamoré de ella. Te enamoraste de Me ella. enamoré de ella completamente. La conquisté bajo muchos criterios, muchas dificultades. La conquisté, la hice mía. Estuvimos 6 meses de novios. Cuando yo salgo de la carrera, le pido matrimonio. Perfecto. Le pido matrimonio, ella acepta el matrimonio Y se y casan. una pareja felizmente casados. Felizmente casados. Eras feliz, yo no era feliz, ¿ok? Yo era feliz, No hables yo por era mí, feliz, no hables por yo mí, era feliz. No hables por mí. Yo estaba completamente feliz, le compré una casa, teníamos el coche, yo me recibí como arquitecto, ella dejó trunca la carrera el último semestre y bueno, ya yo me meto a una constructora, un trabajo muy estable y muy bueno económicamente. Ella se dedicó a la casa, al cuidado de la casa, el hogar. Ok. Pero una vez yo estaba en el trabajo, yo me pasaba el mayor tiempo del día En el trabajo. En el trabajo, claro. Y pues bueno, un día ella me habla por teléfono a ver si iba a ir a comer.
Le digo que no. Nunca he acostumbrado a ir a comer a la casa por la cantidad de trabajo que tengo. Y bueno, ella me habla que si voy a ir a comer, le digo que no. En ese momento ahí me habla mi jefe que necesita unos planos de un nuevo proyecto que me pidieron. Yo voy a mi casa por estos planos. Llego a mi casa en mi coche, me estaciono, abro la puerta, subo las escaleras, empiezo a escuchar unos sonidos de mi mujer, unos gemidos muy fuertes, doctora, muy fuertes. Entro al cuarto y mi mujer estaba con un hombre de perro, señora. De perro, doctora. ¿De perro? De perro. Así, O sea, así. La impotencia que me dio al ver... Espérate, que lo del perro no lo entendí. Es una posición sexual. Ah, ya, ok. No, pues podía haber sido una fantasía Lo sexual. bueno es que terminaste tu carrera, de verdad. Bueno, ok, Dedicación perfecto. tienes. Te la encuentras en la habitación matrimonial con otro hombre Con otro. en esa postura de posición sexual de perrito. Imagínense cómo me sentí yo en ese momento. Me puse en shock, doctora. Me puse en shock. Ella no supo qué hacer. El pelado, en lugar de salir corriendo, huyendo de mi propiedad, yo tengo un bate guardado abajo de mi cama. No sé cómo ella le dijo que había un bate dentro de mi cama. Saca el bate y corre hacia mí. Y te cae a me batazo. quería matar. La cara que traía el tipo este fulano. Si me llega a golpear con este bate, me rompe la cara. Me rompe la cara. Yo en ese momento esquivo el bate, agarro una pistola que tengo dentro de mi cajón y le pego un tiro. Sí, y lo mataste. Eres un asesino. Pues claro, porque me Eres un defendí. Fue asesino. una defensa personal. Claro, si te cayó a batazo el hombre, eso es una Doctora. defensa. Doctora... Bueno, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó en ese instante? Le pego un disparo. Claro. El tipo cae al suelo. Ella no supo qué hacer. No, sí Estaba supe un qué cadáver hacer. dentro. Yo dije la verdad. ¿Cuál Yo fui verdad? con las ¿Cuál verdad? autoridades. Él no te estaba intentando agredir, Carlos, No. en ningún momento. Tú le disparaste, doctora, es un Doctora, agresivo, usted lo puede ver. déjame terminar, por favor. No seas maleducada, por favor. Ve cómo es un agresivo Ok, este cállate un hombre. momento. ¿Qué pasó? Llegan las autoridades, me llevan a la cárcel. Yo doy mi declaración del tipo... De lo que había ocurrido, el bate, el tipo, el que tú te defendiste. Esta escena es muy clave porque él viene casi a matarme. Él viene con la cara a matarme. Yo pongo esto en mi denuncia y me dicen, me condenan 30 años de prisión. 30 años, ¿sabe lo que es 30 años de ¿Y prisión? qué dijo ella? Ella... ¿La verdad? No dijiste la verdad. Ella en la declaración no anuncia el bate. El bate ni el y la intento escena del hombre de de este batearte, hombre no ni lo la- anuncia. Es Bueno, que, ok. Carlos, tú Ella tienes mintió. tu versión. Ok. Yo no mentí. ¿Cuál Ok. versión? No hables más con ella, habla conmigo. Te condenaron a 30 años de prisión. ¿Qué pasó? Afortunadamente existe un Dios. Un Dios, doctora. Yo tengo un vecino que de su ventana grababa todas estas escenas donde ella metía a este tipo a la casa con un telescopio y están absolutamente grabadas todas. Este hombre de mi vecino, el que le hablo, se dio cuenta que yo ya llevaba 3 años en la cárcel. Yo pagué 3 años de condena ahí dentro de la cárcel. Se da cuenta de que me dieron 30 años y el tipo va con este video, se apiada de mí, eso lo tengo que agradecer, se apiada de mí, va y entrega este video a las autoridades y por eso estoy aquí. Te deja libre el juez. Me dejan libre. Porque considera que fue por defensa propia. Claro que sí. Ok. ¿Qué Y pasó? bueno, pues esta mujer que tiene aquí es una mentirosa. Después yo hace 2 meses salí de la cárcel, hace 2 meses, por el video de mi vecino. Yo salgo hace 2 meses, voy y la busco porque quería enfrentarla de por qué me había mentido de esa manera y por qué había mentido ahí en el caso A las autoridades. a las autoridades. Voy y la busco a la casa de una tía, no está. No estaba, ok. Le cuento- Aguántate ahí. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, continuamos con la historia del demandante. No se vayan. Los hombres encuentran sus maneras para conquistar a una mujer. Todas las mujeres queremos sentirnos amadas y queridas. Yo ni siquiera podía estar tranquila de intentando borrar esa imagen de mi mente en donde yo veo a la persona con la que yo quise casarme y tener una familia matando a otra persona. La está acosando, está fastidiando a mi familia. Pero si llevo 2 meses de salir de la cárcel, por favor. Pues con esos 2 meses tienes, ¿eh? Y tu presencia de verdad ni siquiera me gusta.